Avanzamos entonces, proseguimos con el estudio del libro de los Hechos, o Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el mensaje número 29 de esta serie y habíamos visto la terminación del primer viaje del apóstol Pablo, que comenzó en Hechos capítulo 13, y habíamos visto cómo el capítulo 14 termina, pero luego hubo una especie de paréntesis, digámoslo así, antes de irse al segundo viaje misionero. Aparece allí lo que se conoce como el concilio en Jerusalén, y lo hemos visto hace 8 días. Ese concilio trata, hermanos, de que algunos cristianos judíos estaban exigiéndole a los gentiles que se circuncidaran, al punto que le decían que si no se circuncidaban o no guardaban la ley, ellos no eran salvos. Le estaban añadiendo a la salvación las obras de la ley. Y es interesante, pero todas las religiones, el problema que tienen las religiones es que ellos ponen las obras. Ellos creen que para la salvación o para ser salvos o ir al cielo se necesita una buena conducta, un buen comportamiento de las personas. Pero los creyentes verdaderos, o el Evangelio en Jesús, aquellos que seguimos el Evangelio, entendemos que no son por las obras, no es por mérito propio, sino que solamente nosotros somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, y que recibimos esa obra por medio de la fe. Dios nos ha dado la fe como un medio, como un canal. De hecho, veíamos como en el concilio de Jerusalén lo que se termina diciendo, por lo menos el mensaje en esa carta, es: creemos que tanto los gentiles como los judíos somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe. La fe es el medio para recibir la salvación, que es en Cristo Jesús. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para justificarnos, pero a través de la fe se recibe esa salvación. No es por obra, no es por comportamientos, no es por guardar la ley, no es por la circuncisión, como hemos visto, y eso quedó claro. Sin embargo, hubo una recomendación, obviamente, y era que se guardaran de fornicación, de ahogado, de muerto y de cosas sacrificadas a los ídolos, y eso por lo menos se llevó. Por lo que estaba pasando en ese tiempo, entendamos que la mayoría de la gente sacrificaba a los dioses, y esos animales que sacrificaban, esas carnes las vendían después, o la gente sabía que era dedicado a los ídolos. Entonces al participar de eso, pues de alguna manera ellos veían que se contaminaban. Por eso, entonces, guárdense de eso. Ahora vamos a empezar, hermanos, con el inicio del segundo viaje misionero. Después del concilio, ahora hay la necesidad de ir y llevar esa carta a las demás iglesias, o las iglesias por lo menos que el apóstol Pablo fundó. Y entonces él ahora arranca su segundo viaje misionero, y vamos a mirar ese inicio, capítulo 15, versículo 36, y vamos a ir hasta 16:5, donde vamos a ver 2 puntos o 2 cositas de ese viaje, de ese inicio de ese segundo viaje misionero. Vamos a leer Hechos capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre de Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque estos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe
y aumentaban en número cada día. Vamos a mirar los dos primeros puntos o los dos primeros episodios que encontramos aquí con el inicio del segundo viaje misionero. Así que hoy solo dos puntos: Pablo y Bernabé se separan. Tremendo eso. Y luego vemos cómo Pablo se encuentra con Timoteo. Entonces vamos a mirar la primera parte, cómo Pablo y Bernabé se separan, capítulo 15, versículos 36 hasta el 41. Bueno, esta separación, hermanos, surge cuando Pablo invita a Bernabé a visitar a los hermanos que se habían convertido en el primer viaje misionero, o las iglesias que se fundaron. Habíamos dicho nosotros que inclusive habían formado pastores ya, en un año prácticamente ya habían dejado pastores allí. Es impresionante. El versículo 36 leemos entonces, dice que después de algunos días, ahora nótese que ellos estuvieron en Jerusalén, ellos discutieron allá el asunto, los enviaron con la carta, se vinieron con Silas, y no recuerdo el nombre del otro, Barrabás, creo, Barsabás, ¿no? Barsas, bueno, se vinieron con él, dos, para que les ayudaran, no solamente a llevar el documento, sino también a hablar a favor del documento. Entonces dice que después de algunos días, ellos se quedaron allá, y después de algunos días de estar allí, obviamente, en Antioquía de Pisidia, dice que Pablo dijo a Bernabé, recuerde que ellos salieron en ese viaje misionero, y recuerde que claramente habíamos dicho nosotros que en el primer viaje misionero el Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra, pero ellos habían llevado a un ayudante, no había sido comisionado por el Señor, por la iglesia, pero ellos lo llevaron. Y este ayudante, que es Juan Marcos, se había apartado. Dijimos que una de las razones fácilmente fue porque él vio la dificultad, de pronto las tormentas, de pronto las oposiciones, no sabemos, pero él no aguantó y se devolvió. Entonces dice que Pablo dijo a Bernabé, bueno, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esto es interesante, hermanos, porque es la labor que debe hacer un misionero, o digámoslo de esta manera, un evangelista, o como quieran llamarlo, un pastor. Si se abre una obra misionera, no se puede dejar. Pero hoy día los pastores que tenemos es que andan de ciudad en ciudad, supuestamente hay convertidos, pero ellos se largan, a ellos ya no les importa, porque ellos lo que les importa es ir de ciudad en ciudad por allá levantando avisperos, es lo que hacen. Pero un verdadero evangelista, un verdadero siervo de Dios, un verdadero misionero, si él va a una familia y son convertidos, él va a hacer un seguimiento, porque el Señor lo mandó a ser discípulos. Y esa es la razón por la cual vemos que Pablo ahora anhela ir y volver a esos lugares, porque él quiere que sean discípulos del Señor. Lo vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ese es el corazón, hermanos, entonces, de un buen líder. Ahora, estos hermanos se conocen como las iglesias de Galacia. Recuerden que habíamos dicho nosotros que antes del concilio, capítulo 15, el apóstol Pablo había escrito una carta a esos hermanos de Galacia, precisamente porque estos judíos habían ido y les estaban obligando a judaizar, y había un problema allí. Pablo les escribió una carta, pero ahora Pablo va a ir a visitarlos nuevamente, y además de llevarlos un documento, los va a edificar. Esa es la idea. Le dice a su compañero Bernabé, vamos, a mi equipo. Ya fuimos en la primera, vamos en la segunda. Pero ¿qué pasó, hermanos? Entonces la separación surge precisamente porque Pablo quiere que volvan a visitar, entonces vamos a alistarnos. Ahora, esta separación se da, como ya dije, hermanos, por dos puntos de vista diferentes con relación al carácter de los que sirven en la obra del Señor. Vamos a mirar versículos 37 y 38, porque esta separación vamos a mirar que hay diferentes tipos de carácter. El versículo 37 dice, y Bernabé, Pablo lo invita, vamos, entonces dice, y Bernabé quería que llevase consigo a Juan. Ahora ya sabemos que Juan es Juan Marcos, y Juan es el sobrino de Bernabé. Pero luego mire lo que dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien
llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, ahí comienza el desacuerdo, porque Bernabé, listo, vamos a ir, pero vamos a ir con Juan Marcos. Se para Pablo y dice, a ver, ¿cómo vamos a ir con un desertor? ¿Cómo vamos a ir con una persona que no tiene carácter todavía para enfrentar esta obra? Porque ya lo mostró en la primera, que cualquier cosita lo devuelve. No, no vamos a ir con él, vamos a ir con él. Es decir, la idea era que sí y que no. Ahora, se presenta, hermanos, aquí entonces a Bernabé como el que de alguna manera olvidó el abandono de Juan, quien no le dio reparos a la situación para volverlo a llevar. Recordemos el carácter de Bernabé. Bernabé precisamente fue quien ayudó varias veces a Pablo. Cuando Pablo era perseguido, cuando tenían miedo de quién es Pablo, Bernabé y lo trae, lo presenta a la iglesia de Antioquía, Bernabé en Jerusalén lo defiende. Bernabé es el tipo de personas, digámoslo de esta manera, que dan 2, 3, 4, no sé cuántas oportunidades. Es el tipo de personas que siempre está diciendo, bueno, está bien que falló, pero usted puede servirnos. Y entonces siempre está dando la oportunidad. ¿Se necesita este tipo de personas? Claro que se necesita. El carácter de Pablo es diferente. Cuando vemos a Pablo, hermanos, Pablo no olvidó el abandono como para darle una segunda oportunidad, por lo menos en ese momento. Por lo menos Pablo dijo, este muchacho no está listo. Le falta formación, le falta carácter. No lo vamos a llevar. Y tal vez Bernabé le decía, es cierto, él desertó y todo, pero vamos a darle otra oportunidad porque el carácter se forma precisamente yendo. Pero hubo un desacuerdo ahí. Ahora la pregunta, y la vamos a tener ahí, es quién de ellos tuvo la razón. Versículo 39 y 41 nos dice que Pablo y Bernabé entonces no se pusieron de acuerdo, no pudieron ponerse de acuerdo en este caso, y cada uno entonces se va por su lado, se separan, y cada uno toma su ayudante y se van a la obra misionera. Versículo 39 hasta el 41 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos. Hermanos, esta palabra es fuerte. Esta palabra, hubo tal desacuerdo, implica, digámoslo de esta manera, que Pablo se puso rojo o le hervía la cara de rabia, de piedra, al punto, y no sabemos Bernabé, pero por lo menos dice que el desacuerdo era tan grande, es decir, ellos se pelearon al punto que se separaron. No sé si alguien ha tenido negocio con alguien o ha pasado eso, pero o sea, fue una pelea seria, hermanos. Esto no, la palabra es fuerte aquí. Hubo tal desacuerdo entre ellos, y esto era tan fuerte que se separaron el uno del otro. ¿Pero cómo? Eran dos varones que tenían una misión, que eran usados por Dios, que se amaban, que tenían, hermanos, un trabajo en común. Y ahora por una decisión, no sé si menor, toman y se separan. Y esa separación dice ahora, Bernabé, tomando a Marcos, es decir, insistió en que tenía que irse con él, navegó a Chipre. Esta parte navegó a Chipre es que él volvió por la parte por donde habían llegado en el primer viaje misionero. Y Pablo, escogiendo a Silas, ya sabemos quién es Silas, ¿verdad? Silas fue el que vino de Jerusalén, que los acompañó. Entonces Pablo, escogiendo a Silas, note esto, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y luego dice por dónde pasó, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué fue lo que pasó aquí entonces? Mientras que Bernabé se va por un lado, es decir, por la parte más cercana, ahora Pablo coge y se va por la parte más lejana para comenzar de atrás hacia acá, de donde habían prácticamente Pablo llega otra vez donde habían terminado, a la parte más lejana donde habían ido en el primer viaje misionero. Entonces, vemos esta separación, hermanos, acá. Y en esta separación podemos encontrar algo positivo, pero también algo negativo. Y es lo que yo quiero, pues, mencionar, por lo menos 4 cositas de cada uno. Volvemos a la pregunta, ¿quién tuvo la razón? Yo quiero decirle aquí algo, pero la Biblia no nos dice mucho. La Biblia solamente nos dice que Bernabé
tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre. Ahí paró toda la cosa. No sabemos más. Hechos no nos vuelve a hablar nada de Marcos ni de Bernabé. La Biblia sí nos dice ahora que Pablo y Silas fueron despedidos por la iglesia de Antioquía, fueron encomendados a la gracia del Señor y comenzaron a navegar, y de ahí en adelante todo el trabajo es de Pablo y de Silas. Silas más adelante lo vamos a mirar otra vez, pero no se dice nada. Más adelante vamos a ver que obviamente sí hubo un perdón y que más adelante Pablo sí necesitó de Juan Marcos, obviamente, pero en ese momento no, ¿Quién tenía la razón? Veamos aspectos positivos que uno puede pensar en esta separación, si es que puede haber algo positivo. Lo primero que veo aquí es que ahora ya no era una misión, sino dos misiones a diferentes lugares. Eso es lo positivo. Y hermanos, cuando yo hablo de esto positivo, estoy diciendo que Dios está por encima aún de nuestras torpezas, aún de nuestras indiferencias y de lo que Satanás puede venir y romper, porque es un ataque satánico para dividir. Dios lo toma para bien. Dios siempre, todas las cosas ayudan a bien. En este caso, digamos que la misión ganó, porque ahora había dos misioneros, había dos campos misioneros. Pudiera ser. Lo otro que veo positivo es que el celo por la obra de Dios se debe mantener como algo fuerte. En este caso, a favor del apóstol Pablo. Nosotros no podemos, hermanos, ver que la obra misionera es para flojos, o que la obra misionera es para gente que va y viene, sino que las personas que se van a meter a hacer un trabajo misionero, la obra tiene que ser gente totalmente dedicada, seria y responsable. Eso me gusta del apóstol Pablo como positivo. También que no todos pensamos igual, y que Dios en su misericordia pues permite ocasiones tales como estas, desacuerdos y divisiones. Y eso nos muestra nuestra debilidad, nuestra falencia. Nosotros no pensamos igual, y eso es lo que vemos aquí, pero podemos caminar juntos, que de pronto creo que fue lo que faltó. De pronto sí faltó a Pablo y a Bernabé, de pronto entrar en oración, discutir esto, y bueno, a pesar de la situación trabajemos. Y otro punto positivo que puedo ver es que nos enseña, hermanos, que no somos perfectos, y aún así Dios nos usa. Nos enseña que Dios tampoco, hermanos, va a presentar a personajes perfectos. Cuando uno ve en el Antiguo Pacto el asesinato de Moisés, el adulterio de David, cuando uno ve aquí a Pablo y Bernabé separándose y enojándose porque se enojaron y se abrieron, cada uno quedó por su lado, eso es lo que está mostrando, hermanos, es que somos débiles, pero aún así Dios nos usa. Para que nadie se crea, para que la iglesia o los hermanos no vayan a pensar que es que idealizan al pastor o idealizan a ese líder como que si fuera quien se... No, hermano, Dios permite esto y lo deja registrado para que entendamos que somos humanos con debilidades y que eventualmente fallamos. Los pastores le fallamos a la iglesia. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos con lo negativo. ¿Qué veo yo de negativo en esto? Que a veces, hermanos, somos demasiado rígidos y no damos segunda oportunidad. Aquí el caso de Pablo también, y favoreciendo el caso de Bernabé. Entonces hay que tener cuidado. O sea, se puede ser rígido en cierta parte, pero habría que estudiar más el asunto, y eso por lo menos lo veo como negativo. Lo segundo es que no somos de buen testimonio para el mundo al no vernos unidos. Yo creo que las personas que estaban allí, pero es tener un equipo, ahora se abren. Hermano, cuando una iglesia se divide no es buen testimonio. ¿Por qué se divide? Porque hay pastores que se han dividido. Yo he venido de partes donde ha habido divisiones, ¿no? Y de pronto he vivido varias veces esa experiencia de iglesias, una sola iglesia, cuando de repente se dividieron y se fueron, ¿no? Tres, una para allá, otra para allá, otra para allá. Casi siempre cuando hay varios pastores, a veces hay esa separación. Y eso no es buen testimonio, obviamente. Luego podemos ver también que se toma como excusa este caso para separarnos por cualquier cosa. Hay muchas personas entonces que al ver ese caso que quedó registrado, no, pero si Bernabé y Pablo no se entendieron, igual no nos entendemos y hablámonos del partido, y hermano, eso es negativo. Y lo otro, que tanto Pablo como Bernabé perdieron un buen compañero en la obra. Porque, hermanos, Pablo necesitaba de un Bernabé que lo ayudara, que lo guiara, porque vemos que eso fue lo que pasó. Bernabé guió a Pablo en muchas ocasiones y lo podía seguir haciendo. Pero también Bernabé necesitaba de un Pablo.
de un hombre fuerte, porque ahí vemos, es decir, estaba el carácter fuerte de Pablo, pero estaba el carácter manso de Bernabé, y hermanos, los dos hacían un equipo extraordinario. Pero ahora, por esta cuestión, se separan, cada uno coge su camino, es decir, se perdió un buen siervo en la obra. Ahora, la Biblia, hermanos, sí nos habla de separarnos, pero de quienes enseñan herejías. Es decir, usted no va a encontrar en la Biblia que nos separemos. La Biblia habla de la unidad, le voy a mostrar ahora, pero que nos separemos por cualquier cosa. No, la Biblia apunta, hermanos, siempre a la unidad. La única vez que encuentro en la Biblia que sí es correcto separarnos es cuando alguien trae una herejía, no cuando hay un problema como el de Pablo y Bernabé. Por lo menos en Romanos 16, 17 al 18 yo leo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Cuándo nos debemos separar de una persona o de un grupo? Cuando están enseñando una doctrina que es diferente a la doctrina que Dios nos ha dado en su palabra. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Sí, si hay un grupo de personas o hay una persona en una iglesia y están enseñando herejías, están enseñando lo que no está acorde a la palabra, después de hablar y la cosa no cambia, ahí tenemos que separarnos. Esa es la razón. En 1 de Juan 1, 9 al 11 nos dice también lo mismo. 1 de Juan o es 2 de Juan, ahí ya quedé pensando. Creo que es 2 de Juan, equivoco que me equivoco. Es segunda. A ver si es. 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Luego dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Ve? Es solamente allí, cuando no se tiene la misma doctrina, no lo podemos recibir, no le podemos decir bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Era segunda, ¿cierto? Segunda de Juan 1:9, ok. Ahora vamos a mirar, es decir, la única, y grabémonos eso por favor, vamos a hacer una obra misionera, vamos a estar en una iglesia. ¿Cómo nos vamos a separar? ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Cómo un líder puede apartar? Es decir, y aunque ya lo superé, pero es que yo pienso en tu lugar. ¿Cómo es posible que se levante una obra en 4 años y estemos allí un grupo dándole y venga una persona y en vez de si hay algo que no entendía, si hay algo que no comprendía, pues hablémoslo, negociémoslo, porque si estoy ahí es para preservar la unidad de esa iglesia? Pero por una situación tan niña, porque es una situación, una niñería, irme y llevar un poco de gente y llevar personas, eso no se hace. Lo único que nos puede separar a nosotros es cuando vaya una herejía. Yo recuerdo, yo no estaba enseñando ninguna herejía. Lo segundo acá es que la Biblia nos enseña, hermanos, a mantenernos unidos, pues somos uno en Cristo, y eso es lo que la Biblia registra. Por lo menos en Juan 17, 20 al 21, la oración de Jesús es esta: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Note, para que todos sean uno. El Señor dice que todos los que van a venir, los que están y los que van a llegar, todos tenemos que ser uno. Como, y luego pone el ejemplo, tú lo hablabas en tu lugar, como tú en mí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, hay una unidad en la Trinidad, hermanos, y Él quiere que esa unidad esté en la iglesia. Así también ellos sean uno en nosotros. Y miren lo que pone: para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, debemos ser uno, y obviamente ¿qué es lo que nos une? Pues la fe, la palabra. Y lo otro que nos puede dividir, obviamente, es la localidad. Y Dios permite que haya iglesia en una ciudad, varias iglesias por la localidad, porque es más cerca aquí y eso, pero no por otra cosa. Primera de Corintios 12, 12 al 14 leemos lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, cuando habla de Cristo acá, está hablando de su iglesia. Dice: porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, esta es la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que comprendamos que yo hago parte del cuerpo de Cristo. Si Dios me puso en una iglesia local, en esa iglesia local yo debo permanecer porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo en esa iglesia local. Y eso es lo que él está diciendo. Efesios 4, del 1 al 6, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fue esa vocación como el Señor los llamó? Con toda humildad y mansedumbre. Ahora miren lo que dice: soportándoos con paciencia. Pareciera que eso fue lo que no les pasó, o lo que no dejaron a un lado Pablo y Bernabé, por lo menos en esa parte. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mira lo que dice ahora: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A cada uno de nosotros nos toca tener esa solicitud, esa urgencia de procurar de guardar la unidad. Luego dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, la Biblia nos habla de procurar mantener la unidad a toda costa y no nos habla de una división o una separación. Ahora, no sabemos más, hermanos, como ya lo dije, de lo que le pasó a Bernabé, pero lo que sí la Biblia nos da a entender, y aquí están los versículos que voy a traer, es que más tarde, no sabemos cómo, pero más tarde Pablo se reconcilió con Bernabé, eso es lo que podemos entender por la Escritura, y que Pablo también, ahora sí le dio la oportunidad a Juan Marcos. De hecho, la Biblia registra que Juan Marcos, parece ser que Pedro lo discipuló, y estaba pensando yo, ¿cuándo sería? Pues, tal vez, recuerden que habíamos dicho que cuando él en el primer viaje misionero, Juan Marcos se separa de Pablo y de Bernabé, él no va a Antioquía de Siria, sino que él va a Jerusalén, y en Jerusalén está Pedro. Parece ser que Pedro lo discipula, parece ser que el carácter que coge Juan Marcos es por Pedro, porque Juan Marcos llegó a ser discípulo de Pedro, y se cree precisamente que Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos, donde prácticamente es la estampa de Pedro. Es decir, el Evangelio, si usted quiere saber cuál es el Evangelio de Pedro, se cree que es Marcos, pero Juan Marcos es el escritor, pero porque lo había discipulado Pedro. Esa se cree que es la idea. Entonces vamos a mirar algunos pasajes donde vemos eso. Colosenses 4:10 dice, ahí está Pablo y dice: bueno, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ahí ya hay una situación de mención, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidlo. ¿Ve? Ahí lo está recomendando. Pablo está recomendando a Juan Marcos. En 2 Timoteo 4, 9 al 11 también leemos lo siguiente. Y ya este es el último tiempo, ya Pablo está para morir. 2 Timoteo 4, 9 dice, le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Luego dice: solo Lucas está conmigo, es decir, el mismo autor que estamos atendiendo ahora. Y luego le dice a Timoteo: toma a Marcos, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahí me es útil Marcos. Es decir, Pablo dice: allá no, acá sí. Se cree que Marcos había madurado ya, es más, ya como que ya había escrito el Evangelio de Marcos. Entonces, eso es lo que a veces no vemos, hermano. Digamos que Bernabé lo vio, y Bernabé dijo: le voy a trabajar a este muchacho hasta que se forme. Pablo dijo: bueno, si se forma, pero ahora no va conmigo. Entonces ahí está, ¿quién tuvo la razón? ¿A quién le damos? Y usted en su viaje misionero puede llevar un desertor, un muchacho que apenas está comenzando y que como que no está muy metido, o usted lleva gente seria como Silas en este caso. Usted le da oportunidad a la gente, o espera que estén bien preparados. Cada uno mirará qué va a hacer. En Filemón 1, 23 y 24 también leemos esto. Dice que Filemón, aquí dice, Pablo le dice a Filemón: bueno, te saluda Epafras,
Bueno, mira lo que dice Pablo: mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, te saluda Marcos, Aristarco, Demas, ahí Demas no lo he abandonado, y Lucas, mis colaboradores. Ahí está Marquitos, que era un colaborador del apóstol Pablo, así que sí le sirvió al final. Entonces fue un momento, hermanos, obviamente, yo digo, se equivocaron ambos, Pablo y Bernabé se equivocaron, obviamente. Ahora, como se esperaba, hermanos, de un cristiano, Pablo y Bernabé se reconciliaron. En 1 Corintios 9:6, el único pasaje que nos da a entender que sí se reconciliaron. 1 Corintios 9:6 dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Cuando Pablo está defendiendo pues el ministerio de él dice: bueno, solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Es decir, pareciera que ahí Bernabé volvió a trabajar con Pablo. No se menciona, pero ahí parece que sí. Ok. Bueno, vemos ese episodio y pasemos ahora al segundo, que es Pablo y su encuentro con Timoteo, otro joven ahora que le va a ayudar también en el ministerio. Gracias a esa separación, entonces es que hubo el avance misionero, o comienza la obra misionera, y por eso lo pusimos ahí. Y luego seguimos acá. Capítulo 16, versículo 1. Dice, del 1 al 5, al llegar Pablo a Listra, se encuentra entonces con un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. El versículo 1 dice: después, es decir, después de esta situación, Pablo, ya está hablando de Pablo, y a él hay una división allí con Bernabé, luego la iglesia lo despide, se va, pero dice que aquí llegó a Derbe y a Listra, es decir, las últimas ciudades del recorrido anterior. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ya es discípulo, note, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahí tenemos un problema, bueno, no problema, pero pues por la situación de Pablo ahora, porque él era tanto gentil, judío, medio gentil, medio judío, yo no sé cómo llamarlo. Es decir, tiene las dos nacionalidades, digámoslo, de esa manera. Era griego, pero también era judío. Su mamá era judía, pero el papá era griego o gentil. Entonces, Timoteo era creyente y de buen testimonio. Versículo 2 nos dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo, hermanos, había sido instruido entonces en la palabra de Dios. Él conocía muy bien, aunque el papá era gentil o griego, él conocía muy bien todo lo que es el antiguo pacto. Eso lo vemos, hermano, por la abuela y la madre que lo instruyeron. Miren lo que dice 2 Timoteo 3, 14 al 15 acerca de Timoteo. 2 Timoteo 3, 14 al 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y te persuadiste. Es decir, Timoteo había aprendido, se había persuadido, pero persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Es decir, Timoteo, ¿de quién aprendiste? Y dice acá: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, lo que aprendió desde la niñez. Desde la niñez aprendiste las sagradas escrituras. Aquí está hablando del antiguo pacto, eso lo sabemos. Pero ¿quién le enseñó? 2 Timoteo 1:5. En 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, en ti, Timoteo, Pablo dice: yo me acuerdo de la fe que hay en ti, porque aquí, ya después del viaje misionero, le está escribiendo a Timoteo Pablo. Ya Pablo aquí, Timoteo acá ya un pastor. Pero le dice: yo recuerdo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces estas dos mujeres, tanto Loida como Eunice, la abuela y la mamá, eran judías y le habían enseñado obviamente todo el Antiguo Testamento a Timoteo. Timoteo estaba claro. Pero ¿cuándo se convirtió? Porque hasta ahí la abuela solamente le había enseñado a la mamá, solamente le había enseñado la ley. Entonces aquí se cree que él fue convertido en el primer viaje misionero que hace Pablo con Bernabé. ¿Se acuerdan que ellos estuvieron allí en Listra, en Derbe, en Iconio, por todo ese sector? Y aunque hubo persecución y a Pablo lo dejaron como muerto y todo, pero él aún allí, cuando él regresa, dice que ellos fueron a visitar otra vez esas
esos pueblos y dejaron pastores. Entonces ahí comenzaron a formar discípulos y parece ser que ahí fue que Timoteo ya conocía el Evangelio. Ahora Pablo entonces al volver él encuentra que todos están hablando bien de Timoteo. Timoteo es un discípulo ya, entonces él quiere ahora llevarlo a la obra porque le hacía falta. Recuerde que si llevaron a Marcos es porque le hacía falta, así sea para cargarle las maletas, qué sé yo. Entonces ahora, sí, porque eso le toca a uno cuando uno recién está comenzando. Yo hice muchas misiones. Mi esposa se ríe por allá porque yo le di un trabajo y me tocaba cargar maletas. Ya sabes. Y sí, muchas veces toca hacer eso. Uno va y no va a pensar que el trabajo misionero, vea, nos íbamos muchos grupos nosotros y a veces el que predicaba era uno nomás y otros ayudábamos. Entonces, puede ser que era así. Claro, entonces Pablo va con Silas, pero caramba, encontrar un muchacho como este, un joven, como es Timoteo, se lo quiere llevar, versículo 3. ¿Qué hizo Pablo? Que este fuese con él. Claro, lo invitó. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ay, ¿cómo así? Y luego Pablo no acaba de salir de un concilio donde están diciendo que la circuncisión no es necesaria, sino solo la fe, porque eso es lo que decían los de la circuncisión, creyentes de la circuncisión. Y ahora Pablo aquí va a decir, ¿qué pasó? Bueno, vamos a pensar un poco. ¿Acaso era necesaria la circuncisión de un gentil? No, no era necesaria. Recuerde que ellos dijeron, bueno, no le exijamos a los gentiles nada. Si un gentil que es circunciso cree en el Evangelio, no necesita circuncidarse. Pero ¿por qué lo circuncida a Timoteo? Ahora, Timoteo, hermanos, al ser de descendencia judía, él no se había circuncidado. Ahora, ¿cuál era la razón por qué no se había circuncidado? Recuerde que Timoteo, la abuela es judía, la madre es judía, y entonces por ser judío debió haberse circuncidado. Pero como él era de padre griego, parece ser que el padre se interpuso y no dejó que Timoteo, su hijo, fuese circuncidado. Esa es la razón, por una parte. La otra, hermanos, es que Pablo lo circuncida no porque sea necesario para la salvación y no tanto por Timoteo, sino por los judíos, para ver si él podía ganar a algunos. Y ahí vamos a mirar 1 Corintios 9, 19 al 23, que yo lo mostraba hace 8 días, pero qué bueno que lo miremos. Digamos que aquí Pablo, al circuncidar a Timoteo, y luego da la razón del por qué lo circuncida, o por qué lo circuncidó en 1 Corintios 9, 19. Dice Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, Pablo está en libertad. Yo soy libre de todos. Sin embargo, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él es libre. Pablo está diciendo, yo soy libre, pero me he hecho siervo para ganar a más gente, para Cristo. Y luego especifica qué fue lo que hizo. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Ahora note lo que dice aquí. Es decir, cuando él dice que se ha hecho judío, es que él participaba con los judíos y apoyaba el pensamiento de los judíos con el fin de ganarlos. Como él es libre, él podía hacer. Ahora dice, a los que están sujetos a la ley, y este es el punto, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, es decir, Pablo no está sujeto a la ley, ni él está diciendo a la gente que se sujete a la ley. En este caso era circuncidarse. Pero dice, pero me he hecho como sujeto a la ley, es decir, estoy dispuesto a circuncidar, en este caso a Timoteo, con tal, dice acá, para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, él no está pensando en él, ni en Timoteo, está pensando es que ahora él va a evangelizar a judíos, y si ellos se dan cuenta que lleva un incircunciso, que es judío, por lo menos por parte del padre de la mamá, entonces va a tener problema y va a tener resistencia al evangelio. Pero si él lo circuncida, Pablo está guardando la ley, entonces se abren y lo van a escuchar. Es decir, él quiere tener gente para que le escuche la palabra. Él está bajando, digamos, en esa parte de las normas, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, que este es el caso que estamos mirando. Luego dice, a los que están sin ley,
en este caso a los gentiles, como si yo estuviera sin ley. Claro, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, pero yo, es decir, ellos no hablan de la ley, no voy a hablar de la ley, porque yo soy libre, pero yo me hago como un gentil en este caso, con tal de ganar a más gentiles. Es una estrategia que tenía Pablo. Dice, para ganar a más gentiles. 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de algún modo salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, ¿cuál es la meta de Pablo? A mí no me importa si tengo que circuncidar a Timoteo. Lo que me importa es que esto no me vaya a impedir o me vaya a cerrar puertas para que yo llegue a los judíos, porque aquí ya no va a sinagogas. Ya el segundo viaje ya no va a sinagogas, ya va a la iglesia y va a tener muchos judíos allí, y entonces él va a querer compartir. Bueno, aquí yo traigo a dos personas que nos ayudan en esto. Uno es Robert Simons. Él dice lo siguiente: a Pablo no le preocupaba la salvación de Timoteo, de hecho ya la tenía, sino la de los judíos de la misma región que conocían al joven. Eso es lo que le importaba. El apóstol no quería poner ningún tropiezo a la posible salvación de los hebreos que no habían creído todavía. Por eso circuncidó a Timoteo como parte de su estrategia misionera. Fue una estrategia. No es que Timoteo, si no lo circuncidaba, entonces no era salvo. No, era estratégicamente. Ahora más adelante vamos a ver que él va a Jerusalén, se lleva a Tito, todo un gentil, y él no lo circuncida. Pero a Timoteo sí lo circuncida porque él es judío. Y un judío llegar y decir, usted es judío y no está circuncidado, pues ¿cómo? Entonces era un obstáculo para presentar el Evangelio. Pablo tiene que arrancar desde ahí para poder presentar el Evangelio. Ahora es un poco más largo, pero me llamó la atención lo que dice el pastor John MacArthur. Él dice lo siguiente: algunos han criticado duramente a Pablo por hacer esto, es decir, por haber circuncidado a Timoteo, acusándole de caer en la misma herejía que combatió en el concilio de Jerusalén, porque prácticamente es lo que está haciendo, cayendo en lo mismo que se combatió allá. Dice, pero tal crítica no podía estar más lejos de la verdad. En ninguna parte se establece o se sugiere que Pablo circuncidó a Timoteo para que pudiera ser salvo. No fue para eso. El texto expresa claramente que le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. La circuncisión era el requisito indispensable del judaísmo, ellos lo sabían. Entonces, si Timoteo no se hubiera circuncidado, los judíos habrían supuesto que estaba renunciando a su herencia judía y eligiendo vivir como un gentil. La circuncisión que Pablo le hiciera no tenía nada que ver con la salvación. Lo hizo por el bien de la conveniencia, para evitar la colocación de un obstáculo innecesario en el camino de la evangelización judía. La circuncisión de Timoteo le concedió total acceso a las sinagogas que visitaría con Pablo y Silas. Ahora sí podemos entender mejor el pasaje. Versículo 3. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? No fue porque se necesitaba la circuncisión para ser salvo, no, sino lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquel lugar. Bueno, después de esto entonces, después de la circuncisión, se los lleva, y vemos que en su recorrido Pablo entonces les entrega a las iglesias el documento que han redactado en el concilio. Dice el versículo 4, y al pasar, ahí ya va Pablo, ahí va Silas, y luego está ahora Timoteo. Y al pasar por las ciudades que ya habían formado anteriormente, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen.
Así que la misión de Pablo ahora en su segundo viaje misionero es llevar ese documento. Le sacaron copias y donde quiera que ellos iban, allá dejaban el documento. ¿Cuál era el documento? A ustedes, gentiles, no se les va a exigir nada. La salvación es por pura gracia. La salvación es por la obra de Jesucristo. Se recibe solamente por la fe. Ustedes solo tienen que creer en Cristo para el perdón de sus pecados y esa fe los salva. Nada más. Sin embargo, hay una recomendación. Absténganse de la fornicación, de adulterio, de ahogado, de sangre, ¿verdad? Y de adorar o de comer carne sacrificada a los ídolos. Eso se les pedía. Y obviamente ellos llegaban a las iglesias, dejaban el documento y ellos allí aclaraban esa situación con más palabras. Entonces eso fue parte pues de la misión. Y en el versículo 5 vemos que entonces el propósito de este segundo viaje misionero fue confirmar la fe de los hermanos. Dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dos cosas vemos ahí. La idea de Pablo volver, como dijimos desde que comenzamos, hermanos, es lo que tiene que hacer la obra misionera. No es ir y decir, que ya se convirtió al Señor, dejémoslo allá. No, si hay personas, la iglesia debe procurar hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de seguimiento a estas personas nuevas. Entonces, cuando ellos hacían eso, dicen que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y qué bueno, hermanos, cuando las iglesias locales es lo que hacen. ¿Usted a qué viene acá? ¿A qué nos reunimos? A ser confirmados en la fe. A que nuestra fe cada día sea aumentada, vaya creciendo más a la exposición de la palabra. Y como consecuencia, y aumentaban en número cada día. Y esa es la idea, que no nos quedemos los mismos, sino que más personas puedan ir avanzando. Ok. ¿Qué vimos hoy entonces, hermanos? Vimos el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y el propósito fue ir y confirmar a los hermanos, volver a ver cómo estaban, y obviamente llevar la carta también. Pero vimos que hubo un pequeño problema, ahí la separación de Bernabé y de Pablo, se separan, y entonces ahí vimos lo negativo, vimos lo positivo, pero eso nos sirve como ejemplo. Yo no voy a sacar aquí ni a Bernabé ni voy a sacar a Pablo, creo que ambos aprendemos y nos sirve como ejemplo para tener una madurez, que si hay un equipo ya conformado, por cualquier cosita no nos podemos separar, sino que deberíamos llevar en oración esto para trabajar juntos. Si eso llega a pasar, obviamente, pues la bendición es que Dios obra todo para bien, y entonces dos misiones. Si una iglesia grande se separa, pues bueno, por alguna situación, pues entonces ojalá que haya las dos iglesias. Luego comiencen a tirarse ahora, que ese es el problema. Esta iglesia comenzó también cuando nosotros nos separamos de un ministerio, pero pues nos tiraron cosas. Uno no debe hacer así, ya, bendígalo, hermano, si se fue lo bendecimos en el nombre del Señor, pero no desearle que le vaya mal, ni todas esas cosas, eso no debemos entrar en eso. Y vimos que Pablo tiene un encuentro con Timoteo, y ojalá que hayan Timoteos. De hecho hay iglesias donde ponen ese nombre de Timoteos, porque Timoteo es un discípulo, hermanos, con todas las cualidades para servir en el ministerio. Y él dice, era un hombre de buen testimonio, muy importante eso, no solamente un hombre de fe, sino de buen testimonio que tenía. Ok, hermanos, vimos las dos cositas, pero días continuaremos con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a orar. Quedamos.